Entonces vamos a tener una clase esencial, hermanos, que dice que estamos siguiendo con estas enseñanzas de estas semanas a través de nuestros predicadores y maestros, ¿cierto? Que es viviendo como una iglesia. Tenemos que aprender cómo nosotros tenemos que relacionarnos en nuestra iglesia y cómo alabar a Dios. Entonces, vamos a ver la adoración corporativa, que por título es celebrar la unidad dada por Dios. Gloria al Señor. Bueno, le hacer una introducción. Uno de los hermosos aspectos de la obra de Dios, al salvar a su iglesia, que Él llama a toda la clase de personas a la comunión. Personas con trasfondos formales y tradicionales. Y personas con una tendencia un poco más informal. Gente que creció escuchando, por ejemplo, escuchando música. ¿A quién le gusta tipos de música, cierto? A algunos les gusta música orquestada, ¿cierto? Bueno, varias tendencias de música brasileña, los Beatles. Usted vea lo que le gustaba, ¿cierto? Ese ritmo que todos tenían su música preferida, ¿cierto? Tenía sus cassettes, tenía sus CD llenos de sus cajitas y tenía las medias bibliotecas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces todos traían un tipo de gustos. Pero resulta que llegamos a la iglesia a adorar al Señor y aquí teníamos un tipo de alabanza. Amén, que no a muchos les gusta. O tal vez es que esta alabanza me gusta, hermano. No, que no se trata de que le guste o no le guste, si esta alabanza es para el Señor. Nosotros teníamos que glorificar doctrinalmente a través de la música, la doctrina, ¿cierto?, de la palabra del Señor a través de las canciones. Amén. Que quizás tampoco no es mi tipo de música, pero vaya que corren lágrimas cuando la canto de corazón, hermano. Amén. Yo no, la verdad, con la música mundial tal vez nunca lloré, pero con las canciones del Señor, que el ritmo no me cuadra mucho, pero las lágrimas caen iguales porque la adoración es para Dios y no es para mí. Amén. Entonces, obviamente que esto puede generar algunos desafíos cuando nos reunimos para adorar. Déjeme preguntarle, ¿de qué manera afecta la adoración corporativa a nuestra unidad? No solo hoy la adoración tiene el potencial para causar división. Cuando Jesús conoció a la mujer samaritana, que vamos a ver en el ejemplo, hermano, en el San Juan capítulo 4, 23-24, ahí nosotros podemos ver que Jesús conversó con la mujer samaritana. En el pozo, en el Evangelio según San Juan capítulo 4, ya lo hemos dicho, ella lo invitó a debatir acerca de la adoración. Y es una pregunta, ¿cierto? ¿Debería el pueblo de Dios adorar en Jerusalén o en los montes gemelos de Gerizim y Ebal en Samaria? Y Jesús le responde enseñándole lo que es la adoración. Dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso nosotros lo vimos en 4:23, 24 del libro de San Juan. Mas la hora viene, dice versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, dice, que le adoren. Versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, para adorar a Dios no es cualquier cosa. Hay que estar verdaderamente equipado para adorar al Señor. En caso contrario, usted se va a aburrir. En caso contrario, se ha de debilitar. No le va a encontrar gracia a la palabra del Señor, no le va a encontrar gracias a la alabanza, no le va a encontrar gracia a venir a la iglesia, no le va a encontrar gracia a nada. Porque su vida no está llena del conocimiento de la palabra ni del Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, a veces el alma está vacía y muerta. Porque el pecado en nuestras vidas produce muerte.
cuando se necesita Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Así que con esto vamos a ir examinándonos, hermanos, de qué manera nosotros tenemos que adorar a Dios. Y no es fácil, no es para cualquiera. Cuando la Biblia dice que ser lleno del Espíritu Santo es una cosa que tiene que ser lleno del conocimiento de Dios. O sea, tenemos que conocer a ese Dios para que haya un fruto de alabanza, un fruto de adoración. Por eso es que cuesta en algunos, hermanos, que canten la alabanza y puedan sentir esa alabanza en sus corazones. Porque no saben a quién están adorando. Tenemos dioses ajenos, dioses que nosotros fabricamos, que cuando adoramos no sentimos nada o sencillamente va a sentir otras cosas. Que Dios nos ayude. Amén. A salir de las emociones y adorar a Dios perfectamente en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta de hoy? No podemos abordar todo lo que hay en lo que es adoración, hermano, porque la verdad es muy extenso. Es muy extenso. Tendríamos que hacer varias clases, hermano, para ver qué es lo que es la adoración total. En el total de la iglesia. Entonces, pero a medida que nos vamos a ir estudiando, hermano, esta enseñanza, junto como iglesia y de la importancia de nuestra unidad, deberíamos considerar cómo podemos ayudarnos unos a otros hacia este objetivo final de adorar a Cristo, de muchas maneras. La adoración que glorifica a Dios es uno de los frutos más dulces. ¿A cuánto le gusta adorar a Dios? Más dulce y valioso de la unidad de la que hemos estado hablando, quizás en muchos temas, hermano, que se ha hablado de la fuerza del pueblo de Dios para servir al Señor. Y al mismo tiempo la adoración verdadera fomentará naturalmente la unidad. Hermanos, cuando adoramos a alguien de corazón, obviamente que siempre ese adorador va a ir buscando a otro y otro que adore igual que uno, ¿cierto? O sea, siempre se juntan esos adoradores, lo que va a producir esa unidad. Quizás no todos se van a amar, no todos, pero siempre va a estar ese grupo que va a impulsar, hermano, el pueblo a adorar o a hacer cualquier actividad en la iglesia, qué sé yo, venir a la iglesia, ir al punto de meditación, ir al hospital, qué sé yo, va a fomentar esa bendición. Ahora vamos a definir qué es la adoración y la adoración corporativa. Primero vamos a ver la adoración. Definición de la adoración. Primero veamos una definición de la adoración. La adoración es un concepto amplio en la Biblia. No existe una palabra griega principal que corresponda a nuestra palabra en español para adoración, pero hay muchos términos diferentes. Cuando examinamos el Nuevo Testamento en específico, queda claro que la adoración implica mucho más que ir a la iglesia. Amén. Ciertamente mucho más que la alabanza en forma de canto. ¿Cómo escribe Pablo en 1 Corintios 10:31? Es una de las cosas que tenemos que hacer conforme a la adoración. Cuando hablamos de adoración no nos vamos a centrar solamente en la música, sino en las muchas fases de nuestras vidas. La adoración no significa solamente música y canciones. Amén. Porque hay algunos que solamente vienen a pasarla bien a la iglesia. Y no es así. Es venir a entregar la vida, nuestra vida al Señor. Entonces, 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, yo salgo para afuera, gracias Señor por el sol, por las estrellas, gracias por la comida, gracias por, ¿cierto?, mis hijos, gracias por mi familia, gracias por la salvación poderosa que tú me diste, Señor, gracias. O sea, tú te vuelves un adorador cuando ves a Dios en todo lugar. Pero hay veces que no vemos a Dios en todo lugar. Por eso es que tenemos que conocer a nuestro Dios sabiendo que Dios está en todo lugar. No hay espacio como para no adorar al Señor. Está en todo lado. Entonces, todo lo que comáis y lo que hagáis, hacedlo para la gloria del Señor. Si trabaja, hágalo para la gloria del Señor. Si duerme, hágalo para la gloria del Señor. Si va a amar, si va a respetar, hágalo para el Señor. A los romanos escribe: así que hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Es uno de los versículos, hermanos, Romanos 12:1, donde realmente Dios nos pide a nosotros que tenemos que presentar nuestra vida como culto racional. O sea, tenemos que presentar en todas las actividades que hagamos al Señor, podamos presentar nuestra vida delante de Dios en adoración. Cristo, el Cordero perfecto, es el único sacrificio, hermano, suficiente para nosotros, de manera que los sacrificios que ofrecemos en el Nuevo Pacto no son ofrendas quemadas, como en el Antiguo Testamento, sino la sumisión de cada aspecto de nuestras vidas para la gloria de Dios. Por tanto, ¿cómo podríamos definir la adoración? Veamos la definición menos detallada de David Peterson. Adorar es comprometerse con Dios en los términos que Él propone y en la forma que solo Él hace posible. O sea, tenemos que adorar a Dios como Él nos manda, no como nosotros queremos. Amén. Con todo lo que nos dice la ley, sus mandamientos, preceptos, hermanos, deseos de Dios, es lo que tenemos que hacer, no adorar como yo quiero. Entonces, eso abarca todo tipo de adoración. Por ejemplo, nuestros afectos, nuestras acciones, nuestra obediencia, nuestras relaciones, y también incluye nuestra adoración corporativamente como iglesia, nuestros tiempos de adoración a Dios y de mutua edificación. La adoración se centra en Dios, ¿cierto? Tiene que centrarse en Dios, hermanos, no en nosotros, como otras doctrinas que centran al hombre. En este caso nosotros tenemos que centrar a Dios. El Señor tiene que ser el centro de la iglesia. No es los músicos, ¿cierto? No es ni los predicadores, ¿cierto? No es los evangelistas, ni los maestros. Dios es el centro de la iglesia. Y los predicadores tenemos que, hermanos, especializarnos en eso, en enaltecer el nombre de Cristo, ¿cierto? Y que nosotros realmente menguemos en el Señor. La adoración se centra en Dios. Es la respuesta correcta a la majestad del carácter de Dios. Un Dios que es digno de adoración. La adoración implica mucho más que solo saber intelectualmente cómo es Dios y se deleita en la perfección de sus atributos. La adoración se centra en Cristo. Y hablamos de Dios, hablamos de Cristo, ¿cierto? Que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Es Cristo quien nos salvó. Es Cristo quien pagó el precio por nosotros. Por lo tanto, todos los méritos de Él son dignos de alabanza. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, por muy que ofrezcamos todas las cosas aquí, no. Sino que siempre tenemos que centrarnos, porque esa es la firmeza del hombre, el poder reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y esa es parte de la adoración, hermano. Esa es parte de la adoración. O sea, tiene que vivir la doctrina de Cristo en nuestros corazones. Nuestra adoración a Dios solo es posible gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Sin el sacrificio de Jesús, en nuestro lugar no podríamos entrar en la presencia de Dios y por tanto no podríamos esperar la imagen que tenemos del cielo en la Biblia. O sea, sin sacrificio no hubiera habido nada, prácticamente. En el mundo, en las enfermedades, algunos bajo tierra, hizo nada. Y seguimos esta vida hasta la muerte. Pero como existió alguien poderoso y maravilloso, lleno de amor, tenemos alabanza en nuestros corazones. No por lo que Dios hizo en nosotros, hermanos. Siempre estamos, ay, que Dios me sanó, que Dios me sacó de la droga, que Dios me sacó de la buena y tal. Todo. Hermano, es que Dios, hermano, murió por ti.
dio la vida, toda su vida por nosotros. Con eso quedamos más que pagados, hermano, es suficiente. Aprendamos a adorar por lo que Dios hizo en el madero en la cruz. Saquemos nuestra vida del centro, hermano, y pongamos a Dios. Y esa alabanza va a empezar a fluir en nuestros corazones. Y mira, dice, creo que lo dice Apocalipsis 5. Tiene el versículo 6. Gloria a Dios. Capítulo 5, hermanos, nosotros vemos en esa cita bíblica en donde Dios está sentado, dice Dios está sentado en el trono sosteniendo un libro que está sellado. Solo el león de la tribu de Judá, que también es el Cordero, puede abrir ese libro. Solo Él es digno. Y leemos que el Cristo estaba de pie en medio del trono, siendo uno con Dios, versículo 6. Entonces, Cristo es alabado como el que fue inmolado, quien es digno de tomar el libro y de abrir su sello. Desde ese punto, en el libro de Apocalipsis, la adoración se dirige al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿cierto? Ni siquiera es centrado, hermano, en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que glorifica a Dios. El Espíritu Santo no tenemos que llamarlo, porque el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que glorifica a Jesucristo, el que glorifica al que está en el trono, ¿cierto? Y al Cordero, que es digno de toda gloria y toda alabanza. Aquí nosotros no somos dignos de nosotros, la alabanza, hermano, sino es Dios. Eso es lo que tiene que producir un cántico de nosotros. Todos en el mundo tenían un ídolo que adorar. Algunos tenían sus ídolos cantantes por ahí, ¿cierto? Que llegan hasta a llorar con ellos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Claro. Dígame que no. Algunos saltaban y la bailaban hasta las 5 de la mañana con esta cantante. Y ponían el cassette, vuelta y vuelta mismo. ¿Cierto? No se cansaba. No nos cansábamos, hermano. Y todo el día a veces el equipo estaba prendido. Dígame que no. Pero ahora cuando tenemos la oportunidad de alabar al Señor, ahí está el equipo apagado. Hagamos ese ejercicio, hermano. Prenda el equipo. Prenda su música. Póngase ahí a adorar a Dios. A eso Dios nos llamó. Para adorarle al Señor. Y si la música queda en segundo plano, por decirlo así, está la adoración por lo que Él es y por todo lo que hace el Señor. La adoración es muy importante en el Hijo de Dios, hermano. Un Hijo de Dios que no sea adorador es medio extraño. Porque lo único que es esto es fiesta, hermano. Es adoración. Es poder estar pendiente, hermano, de los demás también. La adoración va a ser celestial, va a ser día y noche, dice la palabra del Señor. Todos le van a alabar y bendecir día y noche, por decirlo, aunque dice que no existía la noche. Y los 4 seres vivientes decían, santo, 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 y ni siquiera cesaban, decían. No cesaban de adorar a Dios. Imagínense, tienen que estar preparados. Si no le gusta adorar aquí, si no le gusta leer las escrituras aquí, si no le gusta orar, ¿a qué va al cielo, mi hermano? Porque allá lo van a echar. Lamentablemente. ¿A qué va a ir al cielo? Si no le gusta hacer nada para Dios. Entonces ahí pidámosle ayuda al Señor entonces, ¿cierto? Ahí tenemos que ayunar y tenemos que orar fervientemente para que Dios devuelva ese primer amor que en un momento lo tuvimos.
Todos tienen un primer amor que perdieron, o que lo tienen apagadito. Volvamos a sentir ese primer amor. Para eso tienen que ayunar, tienen que buscar, acércate a la iglesia, oye palabra del Señor, para que la alabanza y la adoración pueda crecer en nuestros corazones. Y la adoración es empoderada por el Espíritu Santo. Antes de enseñar a cantar unos a otros, a agradecer en nuestros corazones, a Dios, Pablo nos llama en Efesios 5:18, primeramente, en lo que hablaba de un comienzo, hermanos, que tenemos que ser llenos del Espíritu. Los muertos dicen que no pueden alabar a Dios. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Entonces, Jesús enseña que el ministerio del Espíritu entre nosotros es uno que lo glorifica. Juan 16:14. Que dice, el Espíritu me glorificará. ¿Cierto? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo va a hacer todo por nosotros. Nos va a dar alabanza, adoración, hermano, sabiduría, inteligencia, todo de lo que Cristo tiene, Él lo va a darlo a nosotros. Así que no es cualquier cosa que tiene ahí en el corazón, hermano. No es solamente para cantar. El Espíritu Santo tiene para darnos tantas cosas. Por eso que tenemos que clamar a Dios en lo profundo. Dice que tenemos que clamar a Dios para que Dios nos muestre las cosas que están escondidas. Amén. Están en lo oculto. Para que Dios nos siga dando a nosotros, porque nosotros no sabemos nada. Aunque esté leyendo la Biblia, no va a saber nada. Porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a revelación. Así que el que no sabe, hermano, entender la Escritura, entonces pídala a Dios. Saquemos esa como dijo de alguna manera Moisés, hermano, que no, yo no quiero predicar, no quiero, ¿a dónde voy a ir yo a llevar a este pueblo esta responsabilidad tan grande si no sé hablar, soy tartamudo, lento? Las tenía todas Moisés. Pero sin embargo, Dios se molestó y dijo, sí, yo soy el que cree la boca, yo creo el corazón y la mente. Antes que hables, yo ya sé los pensamientos. Antes que tú hables, ya Él sabe lo que tú vas a hablar. Entonces confiemos en Dios, hermano. Confiemos. Así que, ¿qué es un entendimiento bíblico de la adoración? Vamos a sugerir 3 cosas en resumen. A. Es la respuesta correcta a Dios. La adoración es algo que se ordena a todos y es una reacción natural y correcta a la gloria de Dios. B. Abarca toda nuestra vida. No es solo cantar una alabanza a Dios, implica tanto nuestra adoración como nuestras acciones. La adoración no termina con lo que decimos, sino que incluye lo que hacemos. C. Se deleita en la belleza de Dios y de Cristo. No se deleita en la experiencia de la adoración en sí, no en la música ni lo bonito de esto. En nuestra cultura evangélica, la adoración a menudo se refiere a las emociones que he experimentado al quizá cerrar nuestros ojos y cantar a Dios, y podemos quedar más atrapados en esa experiencia que en el Dios que se supone que es el origen de esa experiencia. Amén. Algunos dicen, no, yo voy a cerrar los ojos y voy a sentir a Dios. Yo voy a levantar las manos y voy a sentir a Dios. No se puede sentir a Dios si no tienes un conocimiento. Los demás solamente podemos introducir en una emoción equívoca y errónea de los cristianos de hoy en día, hermano. Es terrible, hermano. ¿Cuánta adoración de fuego extraño hay hoy en día en la iglesia? Hay fuegos extraños, no hay fuego de Dios. Yo prefiero sentir algo así pequeñito, pero que sea de Dios, antes que, hermano, caer al suelo y que sean espíritus de demonio. Amén. Prefiero una lágrima, hermanos, del Espíritu de Dios que una convulsión en el suelo.
En cambio, deberíamos enfocar nuestros corazones y nuestras mentes en Dios y en Cristo. Cuando adoramos, por tanto, si la adoración tiene mucha pasión, pero no hay un pensamiento genuino, entonces no es verdadera adoración. Lo contrario también es cierto. Si la adoración se trata de pensar en las cosas correctas, sin la intención de provocar afecto hacia Dios, también es demasiado falsa. Que algunos creen que teológicamente lo saben todo, pero la verdad, la adoración está tan lejos de Dios. Creyendo que estamos adorando de verdad, pero a veces, hermano, nuestro corazón está tan seco, tan vacío, que no hay adoración. Tercero, definición de la adoración corporativa. Entonces ya hablamos acerca de lo que es y no es de la, que no es de la adoración realmente de los cristianos. Y la adoración corporativa, el tiempo en que nos reunimos como congregación públicamente con el fin de alabar a Dios. ¿Es así, cierto? Venimos a adorar a Dios. En base a lo que acabamos de escribir como adoración, podríamos pensar que nuestro paseo picnic como iglesia forma parte de la adoración corporativa. Al fin y al cabo, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios y las hacemos juntos como congregación. Pero claramente hay algo más para la adoración como cuerpo que solo eso. Dios nos ha orientado a través de la Escritura acerca de lo que pasa cuando una congregación se reúne en público con el propósito de adorar a Dios. En el Nuevo Testamento vemos que se ordena a la iglesia que ore. Eso es adoración, ¿cierto? Eso es santidad. Así que veamos Colosenses 4, del 2 al 4. Entonces ahora ya definimos qué es lo que es la adoración. Amén. Y cómo se hace y cómo no se hace. Ahora lo vamos a ver corporativamente como iglesia. ¿Qué dice? Versículo 2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra del Señor, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Primero de Timoteo 2:1, 2. Exhorta ante todo, perdón, voy adelantando, ¿no? Exhorta ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Y ahí nos está haciendo Dios a ser adoradores en la oración, a ser adoradores en ese servicio que es tan placentero para los hijos de Dios, que es la oración. También nos pide Dios corporativamente que leamos la palabra públicamente. Primera de Timoteo 4:13. Eso, búsquenlo. Primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hechos 2:42, en donde también que el pueblo de Dios corporativamente escuche la predicación y enseñanza. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También en el bautismo. Mateo 28:19. Muchos lo conocemos.
Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces también corporativamente hay un bautismo a los creyentes. También en compartir en la cena del Señor. Nos dice Hechos 2:42. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También se le ordena a la iglesia, en Efesios 5:19, se le ordena a animarse entre sí y alabar a Dios con cánticos. Esta es una de las cosas, hermano, que a veces el pueblo pierde. Porque hay algunos que, por ejemplo, se juntan, pero se juntan de hablar de puras conversaciones, hermanos, que no edifican en nada, realmente. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que siempre, hermano, la iglesia pueda estar, si hay un grupito en unas casas, hermano, puedan hablar de la palabra del Señor, hermano, puedan estar siempre instruyéndose y encendiéndose fuego, hermano, con la doctrina de Dios. O sea, Cristo esté allí. Primera de Corintios 16:1-2. Y también que participe con su finanza. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, ¿cierto? No se recoja. Entonces es un mandato para el pueblo del Señor a que se hagan ofrendas según como haya prosperado. Es un mandato como iglesia, hermanos, para el funcionamiento, ¿cierto? Y el abastecimiento de las necesidades de la iglesia. Amén. Eso también es una parte que tiene que hacer la congregación. Es claro que cada una de estas cosas que hacemos juntos deben hacerse para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:26. 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Es el mandato también para nosotros como iglesia, poder participar en todo lo que podamos hacer y que nadie pase hambre, por decirlo espiritualmente, sino que podamos cada uno de nosotros, hermanos, entregarnos la palabra del Señor. Estas son cosas que el Nuevo Testamento nos enseña que hagamos cuando nos reunimos, ya sea por mandato o por ejemplo, o con ejemplo. Pero, ¿qué hay de las otras cosas? Podríamos encontrar que hacer una larga caminata en las montañas puede ser una excelente forma de animar a tu corazón y tu mente para que alaben a Dios. ¿Qué pasa si cada 2 semanas decidiéramos, como iglesia ir a caminar el domingo por la mañana en lugar de reunirnos en el edificio? ¿No estaríamos congregando como se nos ordena en Hebreos 10, versículo 25? ¿Y estaríamos adorando a Dios? ¿Sería eso adorar corporativamente? Ciertamente no encajaría, hermano, en el típico patrón de lo que la Biblia presenta para definir lo que la iglesia hace en el tiempo único en el que nos reunimos para adorar. Esto nos lleva a un importante tema en la Escritura que vale la pena mencionar. Dios ha definido cómo deberíamos acercarnos a Él corporativamente, por lo que es posible ofrecer adoración erróneamente. O sea, Dios nos está pidiendo esto. Amén.
Nos está pidiendo que hagamos la cena al Señor, que enseñemos, que adoremos, que hagamos todas esas cosas. Amén. O sea, no vamos a ir como decía el ejemplo, hermano, no vamos a ir a la playa creyendo que estamos adorando a Dios. Porque no lo dice la Escritura eso. Sino que todos los puntos que dimos es lo que tiene que hacer la iglesia. No cosas que realmente no sean bíblicas. Como muchos lo hacen, como muchas iglesias inventan, hermanos, mandamientos de hombres en las iglesias y se pueden hacer cosas que no es bíblico. Que Dios nos ayude. Ahora veamos que Dios es infinito, sabio, omnisciente. Nosotros somos finitos y pecaminosamente interesados en nuestra propia gloria. No podemos conocerle a menos que Él se revele a nosotros. Y no podemos entender qué tipo de adoración le complacerá a menos que Él no los dé a conocer. O sea, nosotros tenemos que adorar a lo que Dios nos pide. ¿Saben que en el momento, en el Antiguo Testamento, por decir un ejemplo, Esther quería impresionar al rey y tenía que vestirse con ropa, ¿cierto?, adecuada para impresionar al rey. Y todas las mujeres, hermano, pidieron los vestidos y las vestimentas y las pinturas a su parecer. Pero sin embargo Esther dijo, yo quiero esa ropa. Dime tú, al sirviente le dijo, dime por favor, ¿qué ropa? ¿Cómo me puedo pintar? Entonces el sirviente le dijo a ella lo que realmente al rey le gustaba. La palabra del Señor también nos va a decir lo que a Dios le gusta, no que lo que nosotros pensamos y queremos vestirnos a nuestra propia manera. Al vestirnos a nuestra propia manera, hermanos, no vamos a agradar a Dios por ningún lado. Eso es soberbia, eso es rebeldía. Por muy que queramos torcer la mano del Señor, no vamos a poder. Si alguien hay más testarudo, ese es Dios. Él no se dobla por nadie. Él lo dijo y lo tiene que cumplir. Hay aquellos que quieren dar, hermano, combo en los aguijones, hermano, porque se va a hacer tira la mano. Amén. Así que, si quiere caminar a su forma, hermano, usted va a recibir las consecuencias. Pero si adoramos a Dios, hermano, vamos a recibir las bendiciones de nuestro Dios. Así la Biblia deja muy en claro cómo debemos adorar a Dios, específicamente cuando lo adoramos juntos en público. Por ejemplo, en el segundo mandamiento, Éxodo 24, Éxodo capítulo 20, versículo 4, ahí ya Dios prohíbe ciertas cosas en el pueblo. Éxodo 24 dice, Dios prohíbe la adoración a través de imágenes, dejando claro que solo el reglamento, la forma en que se le servirá. Las consecuencias de este principio se aclaran cuando las personas construyen, adoran a un becerro de oro. Ya sabemos esa historia, ¿cierto? Probablemente pensando como una representación de Dios, pero obviamente sin agradarle al Señor. Nosotros podemos hacer música y alabanza a la pinta de nosotros, pero si no está, hermanos, Dios en eso, por muy linda que sea la alabanza, como muchas veces antiguamente tocamos alabanzas que no eran bíblicas y pensamos que le agradaban a Dios, pero déjeme decirle, hermano, que estábamos fallando. Estábamos en un gran error. Así como las doctrinas pasadas, hermano, y varias fallas que tuvimos, que pensábamos que nosotros estábamos sirviéndole al Señor y le estábamos agradando. Pero nos dimos cuenta bíblicamente que teníamos un Dios totalmente diferente al que nos dice la Biblia. Así que examínelo todo, hermano, y probad los espíritus de los que predican la palabra del Señor. Usted los va a hallar.
Lo va a encontrar. Si usted estudia la palabra, usted va a saber qué es lo que estamos predicando. Va a ser fácil. Algunos le meten el dedo en la boca a cualquiera porque el pueblo no estudia. Pero cuando hay un pueblo que estudia, hermano, entonces cuando se arreglan las cosas. Cuando hay una adoración verdadera. Así que vea todas las cosas, hermano, todas las profundidades de Dios, todos los misterios de Dios, véala por oración y por la palabra de Dios. Y es cuando realmente usted va a empezar a adorar verdaderamente al Señor. Es que no puedo alabar al Señor, que no siento al Señor, es por lo mismo. Porque estamos caminándonos por otro lugar. A ese Dios que usted, esa fantasía que tiene en su mente, no la va a encontrar en esta iglesia bíblica, hermano. No la va a encontrar en esta iglesia, hermano. Sino que aquí hay un Dios, y un Dios conforme a las Escrituras. Y luego cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, en Levítico 10, 1, 3, ofrecieron fuego extraño al Señor, un tipo de devoción que Él nunca les mandó, Dios los mató. Cuando no hacemos que algo que le agrada a Dios, hermano, como Él pide, lo destruye. David también quiso llevar el arca en una carreta, por decirlo. Dijo, llevémosla ahí mejor, que los levitas no la lleven. Llevémosla ahí mejor. ¿Y qué pasó ahí? Las consecuencias les llegó. Es que si en el arca, hermano, llegaron y también quisieron tomar a otros hombres. Y no los que están en la voluntad del Señor. No los que Dios asignó, sino otros hombres también murieron. Y así muchas veces cuando nosotros hacemos cosas, hermano, erróneas, vamos a tener consecuencias. Por eso hagan las cosas y adoren a Dios como conviene, bíblicamente. Jesús rechaza la adoración de los fariseos citando Isaías, Marcos 7:7. ¿Qué dice? ¿Cómo? Hermano Pablo. ¿Sí? Marcos 7:7, sí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos de Dios. Amén. En vano me honran enseñando con doctrinas mandamientos de hombres, ¿cierto? Entonces, Jesús rechaza totalmente, hermano. Y estamos hablando de que todo eso es adoración. Hacer la voluntad del Señor es adoración. Adoración en espíritu y en verdad. Amén. O sea, si usted limpia el baño, usted está adorando a Dios. Amén. Si está cocinando, si estamos haciendo cosas aquí, actividades de la iglesia, si estamos haciendo la cena del Señor conforme a la palabra de Dios, hermanos, estamos adorando a nuestro Dios. La Escritura es clara acerca de las maneras en que debemos acercarnos a Él cuando nos reunimos públicamente. Dios así lo ha establecido para que nuestra adoración no se confunda con otras religiones y dioses. Lo hace para que seamos bendecidos, ya que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Saquemos esa soberbia de nosotros, ¿cómo podríamos decir esa palabra, hermano? Que es terco, es duro, de que no, yo lo quiero hacer así, porque yo sé que me va a resultar así. Imposible. Tiene que hacer a manera de Dios. Aunque no caigan mucho las monedas, por decir. Pero tenemos que hacerlo a lo que dice Dios. Gloria al Señor. Todo esto es para decir, cuando consideramos la oración corporativa,
debemos entender que la Biblia no nos da la libertad para que improvisemos, sino que regula los elementos de la adoración y el contenido de nuestra adoración. Por supuesto, la forma de esos elementos de adoración puede cambiar con el tiempo. En una generación es posible que cantemos a capela. Podemos cantar con una guitarra y un retroproyector. Otro punto a destacar: la adoración corporativa es adoración pública. Es el tiempo en el que toda la iglesia se reúne. Los inconversos son invitados y bienvenidos para que aprendan acerca del verdadero Dios, como vemos en 1 Corintios 14. ¿Qué dice? Alguien lo lea rapidito, pero ya estamos en la hora. Sí. 1 Corintios 14. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu sobre la capacidad de profetizar. ¿Sí? A ver, no, se me fue. Bien, adelante. Entonces, en resumen, la adoración corporativa consiste en reunirnos públicamente como iglesia para acercarnos a Dios de acuerdo a sus instrucciones en las Escrituras. Una explicación clave de esto es que en el centro de nuestra adoración corporativa está la predicación expositiva. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y comprender lo que ella dice es la cúspide de relacionarnos con Dios mientras Él se da a conocer a su pueblo. El canto es, sin duda, parte de nuestra adoración y útil para enfocar nuestros pensamientos y conectar nuestras emociones, pero la exposición de la palabra de Dios es el centro de las reuniones de la iglesia. Es la parte más poderosa, hermano, de glorificar a Dios. Cuando hay un predicador, hermano, enseñando la palabra del Señor, es un canto maravilloso que debe ser, hermano, agradable a nuestros oídos. Es un cántico de tal manera que va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu alma, te va a sacar del infierno. Así que imagínense, no es cualquier actividad, hermano. O sea, es una adoración poderosa. Lo que hacemos en la calle, hermano, y podemos, lo que predicamos, es un cántico maravilloso, hermano. Es un cántico glorioso que hace su pueblo, hermano, para que sea escuchado el mismo Jesucristo. Es la manera de adorar a Dios. Así que no se sienta muy desanimado cuando no puede adorar al Señor en la iglesia, no lo pude adorar, que me costó, no entré en la presencia de Dios. Pero sin embargo, a veces todo el día usted está predicando. A veces hizo actividades que a lo mejor quisiéramos que Dios nos tocara aquí en la iglesia. Pero a veces hasta tenemos un cansancio espiritual, hermano, en este lugar. Porque adoramos, sirviéndole al Señor allá afuera. Quizás tuvo una lucha, quizás tuvo una bendición. Pero de esa manera usted adoró a Dios. Amén. Así que cuidado con eso. Cuidado con los desánimos. Cuarto, la unidad en la adoración corporativa. Habiendo definido la adoración corporativa, pasemos al punto 4 de lo que dijimos anterior y consideremos esta pregunta. ¿Cómo mantenemos la unidad en la adoración corporativa a pesar de nuestras distintas preferencias? Filipenses 2:2. Aquí es donde, hermano, está el respeto entre nosotros. Aquí es donde debe estar el respeto en medio de nosotros. Nosotros tenemos la adoración, ¿cierto? Nosotros venimos a la iglesia y tenemos que ser adoradores de Dios, no unos críticos. Porque lo primero que venimos hoy con el pantalón que vino en el mano, miren el peinado que trajo en el mano, mira, y mira este trajo corbata, no trajo corbata, mira este viene un terno, viene un terno. No, en vez de venir a adorar a Dios, venimos a criticar en la iglesia. Y eso no corresponde, hermano.
Venimos a ver lo hermoso que son los hermanos en este lugar. Y lo más grande que podamos bíblicamente decir, el hermano más grande, más poderoso que yo. Esa es la adoración, hermano, y no venir a criticar, porque eso te va a enfriar enormemente, hermano. Porque son pecados ocultos que están allí, de tener perjuicio de la gente. Mire este hermano, ahora viene y los otros días, ¿qué pasó? Usted no tiene idea de lo que pasa con ellos. No tiene idea, hermano. Llegamos y juzgamos. No, hermano, si usted ve que su hermano falló, vaya y pregúntele, hermanito, ¿cómo está? Último, pregúntele. Pero no hagamos juicio, hermano. No hagamos juicio de las personas. De cómo calzan, de cómo se visten. Dios no nos mandó a eso, hermano. ¿Qué dice Filipenses 2:2 entonces? Nos dice, como iglesia debemos tener un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Yo tengo la versión de la NBI. ¿Qué versión tiene usted? La NBI. ¿Alguien tiene otra versión? Ya. Ser completo mi gozo, siendo del mismo sentido, conservando del mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si bien una de las cosas que Dios nos pide a nosotros, hermanos, es amarnos unos con otros. Ahí está. El primer mandamiento dice: me amarás con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo el evangelio. No hay nada más. Si ejercimos el amor en la iglesia, es una adoración completa. Si no hay amor, esto no sirve de nada. Porque el amor es el que produce, hermano, adoración y alabanza. El amor es lo que produce, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo abordamos la adoración corporativa cuando cada uno de nosotros tiene sus preferencias, gustos y aversiones con respecto a la forma de adoración corporativa, la música o el estilo del servicio? ¿Cómo lo podemos hacer, hermano, cuando tenemos varias diferencias a veces? Nosotros tenemos que amarnos, como músicos tenemos que amarnos, ¿cierto? Usted también tiene que amarnos a nosotros. No tiene que criticar que hoy los músicos aquí, que los músicos allá, que miramos para un lado, miramos para otro, que el pueblo no canta, y nos amamos de críticas, que a veces pasa por la mente, ¿cierto? Sí, a todos les pasa por la mente. O que está muy fuerte, que está muy despacio, que en vez de adorar, en centrarnos en adorar al Señor, hermano, y cerrar los ojos y adorar a mi Cristo ahí, nos llenamos de críticas. Y ahí tiene que prevalecer el amor. Tiene que prevalecer el amor en nosotros. Continuando en Filipenses 2, 3, 4, va a llegar a la mitad del servicio de la hora. Filipenses 2, 3, 4. Ahí vamos a finalizar. ¿Qué dice? ¿2, 3, 4? Amén. No hagáis nada por contienda, no hagan nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ya, ahí está la adoración, hermano, que necesitamos de parte del Señor. Gloria al Señor. Cierra sus ojos. Vamos a ver.